Bota carne no pote, María niña, bota carne no pote, Mariana. Un molete enteiro en ser velletado, unha bota de viño chupaina. Hola amigos y saludos cordiales. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Bien, antes de nada quiero hacer extensivo este saludo de bienvenida a la gente de Galicia, que a buen seguro va a escuchar este vídeo en gran cantidad. Y más concretamente a los vecinos, muchos de ellos amigos míos, de Porto do Son, la bellísima localidad marítima coruñesa, ubicada en las estribaciones del mismísimo Océano Atlántico. Una localidad pequeña, muy bonita, de la que me siento hijo, aunque no haya nacido allí, por cuanto he pasado todos los veranos, o prácticamente todos los veranos de mi vida, en esta localidad. Y, además, mi abuelo materno sí puedo decir que fue natural de la villa de Porto do Son. Por tanto, Porto do Son es una localidad muy querida. Bien, el vídeo que a continuación estoy elaborando y bueno, los hechos que a continuación voy a narrar tuvieron lugar en una de sus parroquias. Las parroquias son unas demarcaciones territoriales dentro del concello en las que se estructura la administración local de Galicia. Por tanto, en Porto do Son el concello se divide en una serie de parroquias. Una de esas parroquias se llama Nebra y está ubicada en un hermosísimo valle. Pues bien, el día 12 de octubre del año 1916, junto a un pequeño puentecito muy pequeño que hay unos metros antes de llegar a lo que es la localidad de Nebra, que es una aldea, tuvieron lugar unos acontecimientos luctuosos que desgraciadamente han pasado a la historia y han pasado a la historia por el componente trágico que conllevaron. Como digo, la fecha fue el día 12 de octubre de 1916, en lo que ha quedado grabado en la memoria popular como la masacre de los mártires de Nebra. Es decir, allí, a manos de la Guardia Civil, que era el cuerpo represivo del sistema de dominación de aquel entonces, presidido por el primer ministro, que era el conde de Romanones, a instancia del Borbón de turno, que no era ni más ni menos que Alfonso XIII, pues se enfrentaron al campesinado, en las condiciones que después os voy a narrar, y provocaron la muerte de 5 campesinos, 4 de ellos mujeres. Bien, pero antes de contaros brevemente en qué consistió, entre comillas, la batalla de Nebra, quiero decir que tengo dos grandes motivaciones para hacer este vídeo. La primera de ellas es una de carácter emocional, por cuanto obviamente ya he dicho pues la raigambre que tengo con la localidad de Porto do Son y por tanto también con Nebra, lugar donde he jugado de niño y que he visitado en innumerables ocasiones por la belleza que entraña ese maravilloso valle. Y en segundo lugar también por una razón política dada mi afinidad, mi proximidad o mi cercanía a el mundo del campesinado y más concretamente a aquellos de Porto do Son de aquel tiempo que estaban organizados en dos grandes sindicatos o sociedades de resistencia, que eran la Liga y Sociedad de Agricultores de Nebra, constituida en 1909 y disuelta en 1917 porque no podían pagar el alquiler de una pequeña casita donde se reunía la gente del pueblo, la gente que representaba a los campesinos de Nebra, y también, por otro lado, el Sindicato de Protección Obrera, constituido el 4 de octubre del año 1901. Vista, por tanto, las motivaciones, lo siguiente que quiero dejar claro antes de comenzar a narrar los hechos es un poquito la contextualización del momento histórico en el que aquellos acontecimientos tuvieron lugar. Fijaros que en el año 1916 la Unión General de Trabajadores, sí, el sindicato obrero de clase comprometido, militante y combativo que fue la Unión General de Trabajadores, no los prebostes que tienen ahora en Madrid algunos que todavía siguen mancillando el nombre de la UGT
teniendo en cuenta lo que ese histórico sindicato ha sido, y la prueba la tenemos en lo que os estoy contando, que sucedió en 1916, la UGT en aquel momento, 1916, lo que hizo fue organizar una huelga general de carácter revolucionario, con una finalidad política, que era el derribo de la monarquía, el derribo del rey Alfonso XIII. Bien, este contexto es muy importante tenerlo en cuenta para que nos hagamos una idea de qué es lo que estaba pasando en aquel entonces. Un tiempo donde lo que se ha conocido como el mundo del agrarismo, es decir, del mundo del campesinado, iba tomando una enorme fuerza en el mundo rural, donde el sentimiento de resistencia y la conciencia de lo que estaba sucediendo con ellos iba ganando día a día terreno gracias, entre otras razones, a ideas de carácter socialista y anarquista que estaban muy arraigadas en aquel tiempo, en el mundo del campesinado. Y no olvidemos que 1916 fue tan solo un año antes de que estallase la revolución bolchevique, la revolución rusa. Es decir, estamos en un contexto histórico muy importante, donde sucedieron grandes acontecimientos y muy trascendentes. Pues bien, en esta contextualización es donde tienen lugar los hechos del puente de Cans en Nebra, localidad, como digo, parroquia de Porto do Son, en La Coruña. ¿Qué sucedió allí? Sucedió que el consistorio, es decir, la Casa del Concelo, como la llaman allí, el ayuntamiento, para que podamos los demás personas que no somos de Galicia entenderlo, decidió, por imposición de la Diputación Provincial, que había que cobrar un dinero, que había que pagarle a la Diputación Provincial un dinero que el consistorio no tenía, como consecuencia de la mala gestión económica que había venido haciendo. ¿Qué sucedió? Al no tener dinero, se inventaron un tributo, exactamente lo mismo que lo que hacen hoy, y lo que van a seguir haciendo lamentablemente en tanto en cuanto siga habiendo sistemas de dominación. Muy bien, y claro, esto pues traía como consecuencia pues que el que tenía que pagarlo fuera, como siempre, el pagano de turno, es decir, la gente llana del pueblo, el campesinado. Aunque aquí hay que decir que no solo estaba el campesinado, sino también estaba la gente de la mar. Pero, bueno, hablo del campesinado englobando todo por el tema que nos ocupa de los sucesos acaecidos. La gente, el pueblo, se negó a pagar ese tributo, entre otros motivos, porque era injustificado y porque además no tenían recursos para ello. Daos cuenta que en aquel tiempo el comer no era ni mucho menos tan sencillo como puede parecerlo ahora. Era muchas veces algo extraordinariamente difícil y complicado de conseguir. Pues bien, como la gente, en número aproximado de 300, según cuentan las crónicas, se opusieron a la llegada de los agentes fiscales del ayuntamiento, que venían acompañados, como siempre sucede, por el cuerpo represivo de turno, en este caso la Guardia Civil, mandada por el conde de Romanones, que era el presidente del Consejo de Ministros en aquel tiempo, como podéis corroborar si lo deseáis, y en tiempos de Alfonso XIII, que era el rey. Pues bien, llegaron y se encontraron la oposición del campesinado. Y el campesinado iba fuertemente armado, y estoy ironizando, entre comillas, porque claro, llevaban hoces y llevaban guadañas y llevaban palos. Esto debía ser tremendamente peligroso para la fuerza de 30 guardias civiles que había inicialmente, más los que se recibieron de La Coruña posteriormente, bueno, se habían recibido en las últimas horas, que vinieron algunos de ellos a caballo. Debía ser tan terriblemente peligrosa la gente del pueblo, a la que siempre, por otra parte, hay que decir, siempre han temido y temen, por eso la reprimen, la han reprimido y la van a seguir reprimiendo de la manera en que lo hacen. Bueno, pues les debieron de ver tan peligrosos que luego de parece ser un intercambio de palabras, la Guardia Civil disparó sobre la población causando 5 víctimas mortales, numerosos heridos graves y 32 heridos leves, como cuentan las crónicas. De esas 5 víctimas mortales, 4 eran mujeres. La primera línea de esa oposición, de esa resistencia, la ocuparon mujeres. Lo mismo que sucedió en otros muchos casos a los que después me voy a referir de una manera muy genérica. Esto trajo grandes consecuencias, tuvo mucho eco, porque Nebra es un lugar muy pequeñito y Porto do Son también lo es, pero
Tuvo mucha resonancia lo que sucedió en el puente de Cannes, en Nebra, aquel 12 de octubre del año 1916. Porque, por ejemplo, una de las víctimas fue enterrada en Santiago de Compostela en, digamos, entre comillas, olor de multitudes, porque se concentraron allí hasta unas 2000 personas en homenaje y solidaridad con la víctima enterrada en Santiago y con las demás que habían sido enterradas, creo recordar, en Puerto Dosón, y concretamente en Nebra, 3 de ellas. Pero no solo tuvo una enorme repercusión ese entierro en Santiago de Compostela, sino que, fijaros, el eco de lo sucedido, de la masacre de los mártires, como así fueron llamados, de Nebra, llegó al Parlamento de Madrid. Y el día 14 de octubre de 1916, el diputado Marcelino Domingo exigió responsabilidades al gobierno de la nación por los crímenes perpetrados contra los campesinos de Nebra. El ministro de la Gobernación de aquel entonces, que hoy, para que nos entendamos, sería el ministro del Interior, era un tal Ruiz Jiménez. Sí, el papá del que después me voy a referir cuando hablemos de los sucesos del 4 de julio de 1976 en Vitoria-Gasteiz. Pero antes de llegar allí, voy a continuar con las repercusiones que tuvieron los crímenes de los mártires de Nebra. Pocos días después, el 20 de octubre de 1916, presentaron su dimisión 2 miembros del consistorio, que serían hoy concejales. Los diputados Pedro Gómez Chais y Roberto Castrovido Sanz elevaron sus voces también para exigir responsabilidades en Madrid por lo sucedido. Es decir, el eco, como veis, fue notorio. Pero es que además, el periódico El Correo de Galicia, el 13 de noviembre del año 1916, bajo el título Historia de una infamia, reflejó lo sucedido en Nebra. Por tanto, como podéis comprobar, el eco de aquellos sucesos fue muy, pero que muy obvio. Lamentablemente, la impunidad fue, al final, la nota común a la que se acogieron, como siempre, los responsables de estas masacres, porque la impunidad es la garantía de la subsistencia de los sistemas de dominación y de todos sus aparatos opresivos y represivos. Bien, si alguno piensa que los sucesos de Nebra fueron algo aislado, se equivoca. Lamentablemente, a lo largo del tiempo, se han venido sucediendo acontecimientos como ese o parecidos a ese. Mirad, debemos ya de llamar a las cosas por su nombre. Yo creo que eso de hablar de izquierdas y de derechas está superado. Los sistemas represivos no son de izquierdas ni de derechas, son sistemas represivos, son sistemas de control. Se llamen como se llamen. Monárquicos, republicanos, de transición, demócratas, liberales, conservadores, dictadores, da lo mismo, son sistemas de control y de dominación. A ver si vamos dejando claras las cosas. Y frente a ellos está la gente llana, está el pueblo, está la componente popular que hace posible la vida y que hace posible el desarrollo de las personas de forma comunitaria y también individual, obviamente. Por tanto, dejemos claro esto. Están ellos y estamos nosotros. Estamos nosotros y están ellos. No nos confundamos. No nos confundamos ni nos dejemos confundir, que ese es el objetivo. Mirad. Voy a contaros algunos datos de algunos sucesos semejantes o parecidos a los acaecidos en Noia en 1916. Por ejemplo, en Oseira, es una localidad pontevedresa, creo recordar, donde hay un famoso monasterio, el día 23 de abril del año 1909, la Guardia Civil se cargó a 7 personas, hasta el punto de que el senador Montero Ríos elevó su voz en Madrid para exigir responsabilidades al gobierno de turno. Bonitas palabras que se quedaron como siempre en nada, pero que hay que reflejarlas, ahí está.
Si esto sucedió en Oseira en 1909, el 11 de febrero de 1918 en Sofán, que es una pequeña parroquia perteneciente al concello de Carballo, en la provincia de La Coruña, sucedió otro tanto de lo mismo. Y aquí lo que ocurrió fue muy curioso, y es que el ayuntamiento había decidido que no se podía enterrar. En lo sucesivo, en el cementerio, ha habido hasta ese momento a las personas que fallecieran en esa localidad. Parece ser que de una manera arbitraria. Por eso el pueblo hizo caso omiso e incluso enterraba a sus muertos de noche. Bueno, pues esto no le gustó al sistema de control de siempre, en este caso al ayuntamiento, que requirió la presencia de la Guardia Civil. Y ni cortos ni perezosos se personaron justamente en el momento que iba a ser enterrado un niño de 4 años que acababa de fallecer. Las mujeres se pusieron, como siempre, en primera línea, porque son valientes donde las haya, y han dado muestras innumerables a lo largo de la historia de que ha sido así, y es. Pues la Guardia Civil abrió fuego y se cargó a otras tantas personas. Creo recordar, si no me falla la memoria, todas mujeres. Esto provocó que el diputado en las Cortes de la Segunda República y literato gallego Emilio Castelao escribiera un famoso artículo titulado Las memorias de un esqueleto, donde reflejaba lo sucedido en la localidad de Sofán. Y La Voz, también el 8 de febrero del año 2006, La Voz de Galicia se hizo eco de lo que había sucedido en Sofán en el año 1918. Pero es que también en Sobrero, que es una parroquia de la localidad de Tui, en Pontevedra, el 28 de noviembre del año 1930, sucedieron acontecimientos semejantes. Una referencia a un sacerdote que terminó siendo diputado y que tuvo que exiliarse tras la guerra civil, llamado Basilio Álvarez, conocido como el Incendiario, un sacerdote involucrado con las ideas socialistas de aquel tiempo que ejerció una enorme influencia en el campesinado de aquel tiempo, sobre todo en las tierras de Galicia. Una referencia obligada y emocionada hacia este hombre. Pero, como decía antes, todos estos hechos que os he contado tuvieron lugar entre 1900 y 1930. Luego vino la República, y algunos se pensará que durante la República, como nos han hecho creer, pues todo fue bonito, y que allí de represión no, eso no existió, solo existió después con Franco, con la guerra civil antes, incluso con la transición, etc. Pero durante la República no hubo nada de eso. Nos han querido hacer creer la historiografía oficial. Falso. Mentira, una más. La República fue un régimen sangriento, incluido cuando estuvo el Frente Popular. 2 hechos nada más, son innumerables, pero muchos. El objetivo era el campesinado, el gran enemigo de la República fue el campesinado, el mundo agrario, la ruralidad. Casas Viejas en 1933 en Cádiz provocó que allí fueran asesinados muchos campesinos de componente o afición política anarquista. No solo se les asesinó por parte de los guardias de asalto, sino que después se incendió la casa donde sus cadáveres habían quedado ubicados. Pero es que en 1936, con el Frente Popular con las riendas del poder, asesinó a 17 campesinos en la localidad albaceteña de Yeste, un hecho que ha sido silenciosamente silenciado, entre comillas, y he querido decir estas 2 palabras, valga la redundancia, para recalcar este hecho. Fue silenciado sistemáticamente por la historiografía oficial, pretendiendo ocultar que la República también se llenó las manos de sangre, porque también la República ha sido un sistema de dominación. Luego vino el régimen franquista. Aquí yo no voy a hacer ninguna referencia ya. Todos conocemos los innumerables casos como los que acabo de describir. Algunos ya les conocemos, lamentablemente. Los más peligrosos son aquellos otros a los que parece que no conocemos tanto, aquellos que van de lo que no son. Todos estos que se ponen tintes de izquierdas, que dicen ser comunistas, que dicen ser no sé qué, progresistas y tal, y después ejercen la represión de la manera más virulenta, o al menos tan virulenta
como sus antagónicos fascistas. Luego llega la transición política. El 4, voy a decir la fecha porque es una fecha muy importante para mucha gente y yo quiero ser muy respetuoso con ella. El día 3 de abril del año 1976 tuvo lugar la mayor matanza de la transición en España. Durante la mal llamada, a mi juicio, transición política en España, tuvo lugar en los aledaños de la iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria-Gasteiz el asesinato por parte de la policía armada, porque hay demostraciones que lo evidencian, incluso hay grabaciones de la jactación de los hechos por parte de algunos de estos auténticos criminales, porque así hay que llamarles. Estos hechos provocaron la muerte, también coincidiendo con lo sucedido en Nebra, de 5 trabajadores y más de 150 heridos. ¿Cuál fue su pecado? Una huelga para exigir mejores condiciones laborales. 1976. Ministro del Interior. Sí. Manuel Fraga Iribar. Estaba fuera del país. Era el ministro del Interior, el responsable político. ¿Cómo lo veis? Bien. ¿Sabéis quién o con quién trataba este y otros muchos para traer la democracia? Me río yo, la democracia que nos querían traer y la que nos han traído en realidad. Este Manuel Fraga, pues, por ejemplo, pues con un tal Joaquín Ruiz Jiménez, que era de la democracia cristiana, que pretendió destacar porque era uno de los principales responsables de traer la democracia a España después del régimen del innombrable. Mentira. Este era hijo de Ruiz Jiménez, al que me he referido antes, ministro de la Gobernación, con el conde de Romanones en 1916, cuando tuvieron lugar los crímenes, los sucesos de Cans en Nebra. Que lo sepamos, para que veáis que pasaron los años, pero son los mismos perros, con distintos collares y en este caso con los mismos. Voy a ir ya terminando. No quiero hacerlo sin hacer una referencia también a que durante el periodo que subsistió al franquismo, lo que se dio en llamar la transición política, hubo 54 asesinatos, entre comillas, digamos, institucionales. Que solo en el año 1977 la policía cargó contra 788 manifestaciones políticas en la calle y sociales. En fin, podría contaros tantas y tantas cosas. El asesinato el 5 de abril del año 2012 de Íñigo Cabacas, un jovencito que salía de ver el partido de su querido llamado Athletic Bilbao, asesinado por las Ertzaintza, porque todos estos se pueden poner los colores que queráis, pero son los mismos. Lo mismo que son los Mossos de Escuadra, el primer aparato represivo que existió en los diferentes territorios del Estado, incluso antes que la propia Guardia Civil. Bueno, pues a Íñigo Cabacas le mataron porque le abrieron la cabeza con una pelota de goma en el año 2012, cuando en el año 2011 la Comisión Europea había prohibido la utilización de este tipo de armas en los territorios de la Unión. España dando ejemplo una vez más para aquellos que tanto la quieren y tanto la defienden. Voy a ir terminando ya, porque podía contar muchas cosas, pero creo que de momento es suficiente. Solamente quiero hacer referencia a que en el año 1977 fui testigo presencial de un suceso que aconteció en Puerto Dosón. Y allí, por una serie de circunstancias, digamos, extrañas, se procedió a la detención de 2 marineros, a uno de los cuales conozco y es amigo mío, porque no llevaban el carnet de identidad cuando iban a la mar en plena madrugada. Esto provocó que se les encerrase en el cuartelillo y supuestamente se les hicieran unas cuantas caricias, hasta tal punto que el pueblo, de una manera, yo diría que unánime, salió a la calle. Fui testigo presencial de esto en agosto de 1977. Rodeó el cuartel de la Guardia Civil y parece ser que tenía intención de asaltarlo, hasta tal punto
que la Guardia Civil se parapetó dentro y tuvieron que pedir refuerzos. Yo fui testigo de ver numerosísimos coches de la Guardia Civil llegados desde otras localidades próximas. Nunca he visto tantos en Puerto Dosso. Al final, el problema parece ser que se solucionó, los detenidos salieron con rasgos de haber sido acariciados, y lo cierto es que los guardias civiles de aquel entonces fueron trasladados desde esta localidad, no se sabe muy bien a dónde, y lo cierto es que durante muchos años la Guardia Civil no se dejó ver por Puerto Dosso. Yo no entendía aquello más que dentro del contexto de lo que estaba viendo, pero con el tiempo he entendido muy bien que aquello tenía mucho que ver con los sucesos del 12 de octubre de 1916. Porque el pueblo no olvida, la memoria no olvida. Y no podemos olvidar, vuelvo a insistir, que más allá de transiciones, democracias, repúblicas, dictaduras o como le queramos llamar, por un lado están ellos, los opresores, los represores, y por otro lado está el pueblo, la gente llana, la gente sencilla, la gente que escribe la historia. Podrán intentar silenciar, pero no conseguirán que hacernos olvidar. Decía Miguel de Unamuno, podéis vencer, pero no convenceréis. Siento un gran orgullo de tener estos lazos con la gente de Puerto Dosso. Siempre me he sentido muy de allí, me siento hijo de este pueblo, pero ahora me siento todavía más y con más orgullo. Este es un pueblo valiente, aguerrido, que nunca se ha doblegado, que ha resistido y que sigue haciéndolo. Y por tanto, ir a Puerto Dosso, si siempre fue algo motivo de satisfacción y de felicidad, ahora será además un motivo añadido de orgullo. Simplemente quiero terminar diciendo que José Manuel Mariño ha editado un libro que ha presentado con ocasión de los 100 años de estos acontecimientos, titulado Los trágicos sucesos de Cans, 1916, 100 años de recuerdo, de memoria, de lembranza, como se dice en gallego, y que quiero también agradecer a otras personas que me han facilitado numerosísimos datos para poder hacer este vídeo y numerosos recortes de prensa de los que he podido extraer numerosísima información. Creo que con lo que he dicho de momento es suficiente. Solamente decir que ha habido un homenaje a las víctimas, que este homenaje se viene haciendo desde siempre, pero que desde el año 2001, en que se erigió un monolito, se viene haciendo de una manera, digamos, oficial, y que si hasta el año 2016 ese acto estaba organizado, convocado por los familiares de las víctimas, este año lo ha sido conjuntamente con el bloque nacionalista galego, sin que las demás formaciones quiero desconocer el por qué no se han querido sumar a este homenaje. Ha habido también un congreso para obtener la mayor información posible de esta cuestión. También ha habido un documental de 10 minutos al que no he tenido acceso todavía, titulado Nebra. Y bueno, pues ha habido muchas cosas, como veis, y me parecía justo hacer una referencia y un homenaje emocionado a esta gente que ha representado y representa el sentir del pueblo, no solo de la localidad de Nebra, no solo de la localidad de Puerto Dosso, sino de todos los pueblos del mundo que han luchado, luchan y van a seguir luchando contra la injusticia y la opresión. Volveré a Puerto Dosso. Gracias especialmente a vosotros que me escucháis desde allí, y a todos los demás, recordaros que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis. Y nada más ya, por ahora, solamente despedirme con mi saludo fraternal, que como siempre sabéis es el de salud y libertad. Hasta muy pronto y muchas gracias. Sementarei loguinho de clarear, en tanto no povo medre un meniño, un bello y un cantor.
tempo deixa e me morrer entre dous recos queimado cando veñan os solpores dos meses famiados. Sementarei, loquiño de clarear, en tanto no pobo medre un veniño, un vello e un cantor. Sementarei, loquiño de clarear, en tanto no pobo medre